Llegamos en esta ocasión ahora al estudio de la Reforma, entrando a una nueva era en el estudio de la Iglesia, porque ahora paramos de hablar de la Iglesia Católica y hablamos sobre el movimiento de la Iglesia Protestante y luego la Iglesia también evangélica, que tiene obviamente muchísimas similaridades. Y vamos a darnos cuenta porque hay la separación también en eso. En este tiempo vamos a hablar sobre la reforma del qué era, por qué pasó y qué fue su fundamento, ¿ya? En el siguiente tiempo, entonces, estaremos hablando sobre las biografías de Martín Lutero y Juan Calvino. Después, siguiendo adelante, hablando sobre William Tyndale. Dense cuenta que estamos tomando mucho tiempo ahora para basarnos en unos detalles muy pequeños. Hemos estado medio volando sobre muchos años hasta este punto, pero ahora tenemos que hablar seriamente sobre un tiempo más pequeño, porque fue tan importante a la historia de la Iglesia. La reforma de la Iglesia comenzó en el año 1517. Bien, 1517 es un año muy importante para acordarse. Y dio inicio a lo que yo llamo la idea peligrosa. Si ustedes se pueden acordar la idea peligrosa y qué significa, van a poder entender la reforma en su totalidad. Entonces déjenme explicarles qué significa cuando yo digo la idea peligrosa. Bien, antes de eso, ¿qué impulsó la reforma y cómo pasó? En el año 1517, por medio de Lutero, Martín Lutero, se comenzó la reforma. Y dense cuenta que en solamente 10 años, en cada país europeo existían iglesias protestantes. De ir de un tiempo cuando la Iglesia Católica suprimía a cada cristiano, tenían poder absoluto y dominio absoluto, fue de una iglesia completamente cerrada a una iglesia fragmentada y casi destruida en cada aspecto, en el aspecto político y económico, porque los países se separaron de la Iglesia Católica en un nivel económico, en un nivel político y también, más que nada, en un nivel de libertad de religión. Ahora, no total, eso tomó mucho tiempo para evolucionar, pero comenzó con la reforma, porque antes del año 1517, uno tenía 3 opciones para qué creer. O era católico, o era musulmán, o era lo que llamarían otros los herejes, lo cual incluían a los cristianos prerreformadores. Pero después de esto, comenzaron a surgir un montón de diferentes ideologías y creencias. La más importante entre ellas, obviamente, el evangélico. Y esto es correcto. Una iglesia no tiene el derecho en ningún modo, dice Cristo, de poder suprimir a otros, o atacar a otros, o maldecir a otros por creer otras cosas. Parte del cristianismo es la libertad de conciencia. Obviamente creemos que solamente por Cristo llegaremos al cielo y solamente por gracia, pero no pondremos espada al cuello de alguien, no hablaremos mal de una persona que no es de nuestra fe. Queremos nosotros libertad de conciencia para que uno diga, yo quiero ser cristiano por esta razón y no porque me impusieron hacerlo. Bien, ahora hablemos sobre las causas de la reforma. ¿Cómo pasó y qué era lo que impulsó este gran movimiento? Bueno, como le dije, las 3 palabras para acordarse, como yo le dije, son la idea peligrosa. ¿Por qué se llama esto? Cuando yo le dije que con esas 3 palabras se puede uno dar cuenta de qué era la reforma, era lo siguiente. La reforma se basaba sobre la Biblia y sobre salvación solamente por fe en la gracia de Jesucristo. Eso es la base de la reforma. Eso era la base y es la base hoy en día de la iglesia cristiana. Pero la más importante fue lo que Martín Lutero llamó sola scriptura. 2 palabras latinas, sola scriptura, significando solamente la Biblia. Ahora, tenemos que hablar un poco históricamente. Antes de entrar en esto, la idea peligrosa significa que uno tiene el derecho de estudiar la Biblia por sí mismo, entenderlo y ser cambiado por ello, y que no tiene que pertenecer a una iglesia, no tiene que ser enseñado por un sacerdote, no tiene que seguir sacramentos o estar bajo un papa. Uno puede, por su propia conciencia, llegar a conocer a Dios y ser salvo.
Y eso para la Iglesia Católica era muy, pero muy peligroso. Por eso se llama la idea peligrosa, porque las cosas más peligrosas en nuestro mundo no son espadas ni dinamita, son ideas. La razón por la cual se ha causado cada guerra en la historia del mundo son las ideas. Las ideas del darwinismo y las ideas comunistas hicieron que Hitler, por ejemplo, en los años 1945, matara a más de 10 millones de personas. Luego Stalin, con las mismas raíces, las mismas ideas, causó la muerte de 30 millones de sus propias personas en la Unión Soviética en los mismos años que vivía Hitler. Bueno, catástrofes, cosas terribles pasaron bajo personas por el peligro de las ideas. Y para la Iglesia Católica no había una idea más peligrosa que la de Martín Lutero y los reformadores. La idea que cualquiera, en cualquier lugar, con cualquier nivel de educación, puede agarrar su Biblia, estudiarla y hacer sus propias decisiones acerca de la fe y qué va a creer acerca de Dios y la salvación. Esto era totalmente peligroso para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si uno hacía su propia decisión sobre Cristo y dejaba la iglesia perdía dinero, autoridad, oportunidad para controlar a otra gente. En realidad perdía su posición como líder en los países. Bueno, Martín Lutero destruyó esto totalmente con su idea peligrosa, basado en sola escritura. ¿Cómo llegó Martín Lutero a tener la fuerza para poder pararse en contra de la Iglesia Católica y derrumbarla? Es muy impresionante en realidad. Vamos a leer sobre él, estudiar sobre él y ver su vida más adelante. Bueno, todo esto comenzó con algo que ocurrió que parecía tener poco peso en realidad. Había un hombre, un erudito llamado Desiderio Erasmo, que en el año 1516, un año antes que comience la Reforma, decidió publicar el Nuevo Testamento en griego. Ahora, esto es un evento históricamente enorme, pero Desiderio Erasmo no sabía que iba a ser tan importante. Esto fue la base en absoluto para la Reforma. Aunque él no era reformador y murió siendo un católico, él había dado la herramienta más fuerte a los reformadores. Lo que él hizo, siendo un erudito en el griego original, decidió agarrar los manuscritos en griego y juntarlos en un Nuevo Testamento griego. Y publicó esto mostrando que habían deficiencias en la Biblia latina. Ahora, acuérdense que la Biblia latina, la Vulgata que se usaba por los católicos por más de 1000 años, no había sido cambiado desde que Jerónimo lo había traducido y publicado del griego y el hebreo al latín en los años 400. Bueno, cuando Desiderio Erasmo publicó su Nuevo Testamento en griego, fue la primera Biblia dado al público en más de 1000 años. Esto era increíble, pero fue sin querer queriendo. Lo que Desiderio Erasmo nada más quería hacer era ir ad fontes. Acuérdense, ad fontes significa ir a la fuente. Él quería nada más demostrar que la Iglesia Católica había basado muchas de sus teorías sobre unas cosas que no eran bíblicas. Por ejemplo, Erasmo mostró que la Iglesia Católica había mal traducido lo que se llaman sacerdotes, que la Biblia no usa la palabra sacerdote, usa la palabra ancianos en Nuevo Testamento y usa pastores, por ejemplo, no usa sacerdote. Otra palabra que tenía más fuerza era que la palabra iglesia no significaba un edificio, sino las personas que constituyen una iglesia. Y una última, la cual había muchas más, pero una última que era quizás una de las más importantes, era reconocer que la traducción, lo que entendemos como arrepentimiento hoy en día, los católicos habían traducido como penitencia. Hay una distinción muy importante entre la palabra penitencia y arrepentimiento, porque penitencia es una obra, un verbo, algo que uno tiene que hacer físicamente. El arrepentirse, aun cual es un verbo, solamente es cambiar de mentalidad. No es hacer una obra, es nada más reconocer que uno es pecador y que necesita la salvación por Cristo. Eso es arrepentimiento bíblico, pero los católicos lo habían convertido en algo mucho más para que puedan ellos de ahí sacar su concepto de lo que eran los 7 sacramentos para poder merecer por obras la salvación, lo que era absolutamente antibíblico. Y Erasmo demostró esto, como dije, pero sin querer queriendo. Él no había visto
que él había como prendido una mechita que estaba yendo hacia dinamita. Lutero, en estos tiempos, cuando se publicó el Nuevo Testamento en griego, él estaba en un proceso de conversión en ese mismo tiempo, y cuando él agarró este Nuevo Testamento, siendo un monje en ese tiempo, lo cual estudiaremos más adelante, él se enamoró con la palabra de Dios y comenzó a predicarla y comenzó a darse cuenta cuántas cosas la Iglesia Católica había mal interpretado y mal enseñado. Él entendió que la Biblia estaba atacando muchas tradiciones católicas y el papado mismo, muchas mentiras. Y él usó la Biblia para defenderse en gran manera. Él también fue uno de los primeros en traducir la Biblia del griego y también del hebreo más adelante al alemán vulgar o el alemán común. Él tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pueda leerlo, y no solamente los eruditos o los sacerdotes o los privilegiados, pero que todos tengan la oportunidad de leer la palabra de Dios. Hermanos, quiero que se den cuenta. Por eso se llama la idea peligrosa. Hay mucha gente que quiere hacernos ciegos a lo que dice la palabra de Dios o quiere malinterpretarlo. Hay gente hoy en día que predica que si uno da dinero a la iglesia, Dios le bendecirá en este mundo. Hay otros que malinterpretan la Biblia para decir que Jesús solamente era un hombre. Hay otros grupos que dicen que uno tiene que seguir un montón de tradiciones o legalismos para llegar a Dios. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, es absolutamente claro que estos son invenciones humanas. Y la Biblia, por medio de Pablo y Pedro, siempre estaban diciéndonos cuidados con los que manipulan la Biblia, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros. Siempre, ¿por qué? Es tan común. Pero cuando Lutero dio la Biblia a cada uno de las personas, lo cual hizo también esto Calvino y también más tarde William Tyndale, ellos querían que todos puedan estudiar la Biblia por sí mismo, en su lenguaje, en su casa, y decidir por sí mismo, ¿tiene razón la Biblia o no lo tiene? Y uno tiene la opción de aceptar a Dios y aceptar a Cristo o dejarlo totalmente. La Biblia no está forzando a nadie a creer en nada. Pero esto no hacía la Iglesia Católica, obviamente. Ellos querían que todos sean a la fuerza católicos, lo cual era antibíblico, anticristo también. Qué privilegio de tener la palabra de Dios nosotros. ¿Cuántos nosotros tenemos Biblias? En cantidad en nuestras propias casas, 2, 3 Biblias. Cualquiera puede recibir gratis la Biblia y es una gran bendición. Pero dense cuenta que cada vez que Satanás, por medio de otros hombres, otras religiones, quieren parar al cristianismo, una cosa que siempre hacen es o manipular la Biblia o sacar de las manos la Biblia, como hoy en día en países musulmanes o países como China. Sacan la Biblia de las manos de los cristianos para que ellos no puedan leerlo y defenderse, para que otros no puedan conocer a Cristo y la verdad. Esto es lo que consideramos la idea peligrosa, poner la Biblia en las manos de todos. Ahora, esto fue la razón más práctica, la razón más importante. Si ustedes quieren reconocer qué es la reforma era un movimiento de vuelta a la Biblia. En lo más simple, era un movimiento de vuelta a la pureza de la Biblia. Es decir, lo que enseña la Biblia, seguimos. Si no lo enseña la Biblia, lo rechazamos. Eso es un detalle muy importante de la iglesia cristiana de hoy en día. Ahora también pero había una causa teológica. ¿Qué era lo que la Biblia enseñaba que oponía tanto a la Iglesia Católica? Y esto llega al siguiente punto. También Martín Lutero lo detalló llamándolo sola fide y sola gratia. En otras palabras, solamente la fe, fide, y solamente la gracia, gratia. Hay 5 solas en las enseñanzas de Martín Lutero. Solamente estamos hablando de 3 ahorita. Habían 2 más, las cuales eran sola Deo Gloria, solamente a Dios de la gloria, y sola Christus, solamente Cristo, por arriba del Papa. Hablaremos de esos 2 más adelante, y todo esto en más detalle en otra oportunidad. Ahora, como dije, la causa teológica, lo que enseñaba la Iglesia Católica, de la cual contradecía la Biblia, era de cómo uno llega a Dios. Martín Lutero descubrió que solamente por la fe vivirá el hombre. Solamente por fe el hombre es justificado, y este es por gracia. Y gracia es un regalo de Dios, inmerecido, regalado al hombre, que un hombre no puede hacer absolutamente nada, menos creer en Dios para tener salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser aceptos para Dios. Y esto fue lo que Martín Lutero aprendió cuando estudió la palabra de Dios. El catolicismo enseñaba la infusión de fe, o que la iglesia regalaba la fe
o le daba al hombre la fe por medio de asistir a la iglesia y seguir los sacramentos, lo cual no tiene base alguna bíblica. Básicamente lo que la Iglesia Católica estaba haciendo era mezclar la salvación y lo que llamamos la santificación, diciendo que el hombre no tiene un momento de conversión, pero el hombre poco a poco se salva a sí mismo y quizás nunca llega a la salvación hasta que ha pasado por purgatorio y que tiene que él trabajar por sí solo para avanzar en esto. Esto es totalmente antibíblico, obviamente, porque la Biblia enseña un punto de salvación y luego la santificación. Por ejemplo, obviamente y muy claramente en Efesios 2, 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Después sigue hablando de la santificación. La primera parte sobre la salvación, luego la santificación diciendo, fuimos creados, ya que somos salvos, para buenas obras. Pero dense cuenta que las obras, la santificación, lo que podemos hacer para Dios en la vida, sigue después de la salvación. Porque dice Isaías que un hombre, hasta sus buenas obras, lo que el hombre considera buenas obras, son trapos de inmundicia para Dios. Porque no somos salvos por obras, pero solamente por gracia. Y luego de eso fuimos dados buenas obras para hacer. No nos hace más salvos o más amados por Dios. Esta es una gran verdad que Martín Lutero había descubierto. Una idea perdido por 500 años y más. Una gran mentira satánica era la salvación por obras. Y deberíamos siempre protegernos de tal cosa. La pregunta ahora es, ¿por qué nombro yo al año 1517 como el comienzo de la Reforma? ¿Qué tiene que ver ese año con el inicio de la Reforma? ¿Y qué era que dio tanta fuerza a este movimiento que en 10 años trastornó y cambió totalmente al mundo? Tiene que ver con lo que llamamos los 95 tesis. Quizás han escuchado sobre los 95 tesis de Martín Lutero, pero no saben por qué los publicó ni qué tienen que ver con la Reforma. Bueno, pasa que la Iglesia Católica en los tiempos de Martín Lutero estaba pasando por dificultades económicas, al igual que todo el mundo. Estaban teniendo como se podría llamar un receso, tiempos de hambruna, poco dinero, habían guerras contra los musulmanes y muchos problemas en la Iglesia Católica y necesitaban fondos. Entonces la Iglesia Católica decidió comenzar a vender lo que llamamos y conocemos hoy como las indulgencias, ¿ya? Las indulgencias fueron predicadas por todo el mundo católico por varios predicadores de indulgencias. Y uno de estos hombres llegó a la ciudad donde vivía Martín Lutero, donde él era el maestro, el monje más importante de la iglesia ahí. Ahora, porque Martín Lutero todavía no se había separado de la Iglesia Católica y era un monje. Y este hombre, Johann Tetzel, vino y comenzó a predicar que si uno daba dinero a la Iglesia Católica, él le iba a escribir un papelito para librar a su cuñado, abuelo, cualquier persona muerta que salga del purgatorio y vaya directamente al cielo. Ahora imagínense que aquí estoy viviendo en Camiri, venga alguien a la plaza y comienza a predicar que si uno da 100 bolivianos a este predicador, que la Iglesia Católica le va a perdonar todos sus pecados de cualquier persona muerta en su familia que él quiera. Ahora dense cuenta que la gente estaba con mucha hambre ese tiempo, había poco dinero, poca comida. Pero esta oportunidad era como una en 1.000.000 de años y todos decían, hay que tomarlo. Voy a gastar todo lo que tengo. Y entonces juntaban todo el dinero que podían, hacían préstamos, lo que era posible para poder ir a Juan Tetzel, estaba pasando por toda Europa, para decir, por favor, dame ese papelito para que mi abuelo no tenga que sufrir más, o mi niño muerto, o mi hermano que murió, o cualquier cosa que pueda ir directamente al cielo. Ahora, sonaba lindo, sonaba como una gran bendición, pero Martín Lutero sabía la palabra de Dios. Y él, enfurecido con un celo santo, se sentó la noche que había venido Johann Tetzel y escribió 95 razones, o las 95 tesis de por qué era incorrecto y un error horrible lo que estaba enseñando Johann Tetzel. Y antes que se vaya Johann Tetzel, él los publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, diciendo, está mal lo que enseña este hombre, dando 95 razones por qué. Ahora, esto no era algo raro. Esto, solamente lo que él hizo entonces no fue la causa exacta de la reforma, porque esto era costumbroso. Mucha gente ponía ahí algo que quería debatir públicamente. Era como,
Si uno quería debatir que alguien le había quitado tierra o había pasado algo mal, ahí ponían su consulta o algo para debatir públicamente y entonces habían debates públicos. Pero con esto había sido más grande y hubo un hombre, no sabemos quién, un amigo de Martín Lutero, que agarró sin que Martín Lutero sepa esa lista de 95 cosas y lo llevó a la imprenta, una nueva invención. Acuérdense que Martín Lutero, aquí estamos en el año 1517 y la imprenta fue creada en el año 1440, solamente unos 70 años antes. Y ahí él hizo miles de copias de este documento, dando 95 razones de por qué estaba mal la venta de indulgencias. Ahora, Martín Lutero usó la Biblia y usó el razonamiento para mostrar por qué estaba mal esto. Entre ellos, él atacó cómo dice la Iglesia Católica que existe el purgatorio cuando no existe en la Biblia. ¿Cómo es posible que un hombre pueda decir que habla por Dios de quién va o no va al cielo? Y también él atacó a la Iglesia Católica por su avaricia, porque él sabía que ese dinero no estaba yendo como que el Papa no estaba en el teléfono hablando con Dios diciendo, Diosito, mira que 27 personas en Wittenberg han pagado este dinero, por favor deja salir a tal y tal y fulano de tal. No, pues así no funciona. Dios no funciona así, pero la gente, no sabiendo la Biblia, no sabiendo la verdad, no tenían defensa en contra de una mentira tan horrible como son la venta de indulgencias. Pero Martín Lutero dijo, yo voy a defender a los que no tienen la oportunidad de defenderse. Yo voy a ser su voz en contra de esta corrupción terrible en la Iglesia Católica. Y él lo hizo. Y él escribió las 95 razones por qué. Ahora, este documento circuló por toda Alemania, Francia e Italia hasta que llegó hasta posiblemente a la mesa del Papa. Y no tomó muchos meses antes que el Papa le llamó a una declaración de su fe, a un juicio a Martín Lutero y le condenaron de hereje. Le excomulgaron de la iglesia. Ahora, hablaremos más de esto en la siguiente ocasión, más bien. Pero por ahora solamente hay que darnos cuenta que ese documento, otra vez sin querer queriendo, irónicamente, igual que Erasmo y su traducción de la Biblia, Dios había comenzado algo increíble, un movimiento imparable que sigue hasta hoy. La rotura de los evangélicos o los protestantes con la Iglesia Romana Católica. También se había dado cuenta Martín Lutero de la avaricia de la Iglesia Católica, su amor por el poder, las mentiras del Papa, cuántas cosas más, y avanzaremos eso más tarde, pero nos damos cuenta que comenzó con el ataque en contra de las indulgencias. Ahora, ¿cómo respondió la Iglesia Católica? Excomulgaron a Martín Lutero, y también luego llamaron un concilio importante. Papa Pablo el III, en el año 1537, unos 20 años después de que Martín Lutero publicó los 95 tesis y comenzó la Reforma, decidió investigar los abusos en la Iglesia Católica, de las cuales eran muy obvias y habían muchas. Pero no fueron muchos los cambios. El Papa Pablo el III reconoció que la Iglesia necesitaba reforma, pero había sido muy tarde y las reformas eran muy pequeñas. Dense cuenta que cuando Martín Lutero comenzó la Reforma, él no quería romper con la Iglesia Católica, solamente quería reformarla. Pero eso no fue suficiente. Dios tenía otros planes. Y la rotura fue irreconciliable. Y esto ha llevado hasta que hoy en día los católicos y los cristianos no somos una iglesia, pero en realidad somos dos iglesias muy distintas. Los cristianos predicando salvación por gracia, los católicos predicando salvación por obras. Y esto siendo la distinción más importante y más singular de los cristianos y los católicos. Los católicos en el Concilio de Trento, el cual el Papa Pablo el III llamó, definió estas dogmas o estas enseñanzas, porque estaba creciendo tanto lo que era la iglesia protestante, decidieron que tenían que poner una base muy estricta de qué es un católico y qué es un hereje. Y decían que estos son las dogmas, son las enseñanzas más importantes de la Iglesia Católica, lo cual hoy en día todavía es el centro de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Decidieron como dogma que la Biblia y las tradiciones tienen la misma autoridad. Y también explicaron que la justificación, o lo que llamamos la soteriología, la forma de que uno llega a la salvación, que no llega solamente por medio de la fe en Cristo, pero que es una combinación de la fe y las buenas obras.
Rechazaron los católicos en el Concilio de Trento que la salvación por fe quita todo el pecado, pero que necesita tener fe y también hacer buenas obras. Y eso lleva a entender los 7 sacramentos. Y también reafirmaron su eclesiología. La palabra eclesiología significa la doctrina acerca de qué es una iglesia y cómo funciona. Y declararon que el Papa es la única y la más grande autoridad sobre toda la iglesia, diciendo no a todos los cristianos que decían que no tenían Papa y que Cristo era la única autoridad sobre la iglesia. Pero el Papa decía que Él era el hombre entre Dios y los hombres, entre Cristo y los hombres, lo cual no es bíblico y no es correcto, y es totalmente ficticio históricamente y bíblicamente. Ahora, los reformadores principales son los siguientes: Martín Lutero, el iniciador. También había otro reformador llamado Ulrico Zwinglio, que trabajó mucho para reformar a Suiza, al lado también más tarde de Calvino, y en Inglaterra trabajaba Tyndale. Ahora estos son 4 nombres importantes. Hablaremos de 3 de ellos a gran detalle, pero hay más. Y hay otros hombres, y hay muchas personas que perdieron su vida por esto. Pero los que más influenciaron fueron Lutero, Calvino y Tyndale, y hablaremos de ellos a gran detalle en otros tiempos. Pero básicamente queremos con esta sección terminar con esto, lo que llamamos el principio regulatorio, ¿ya? El principio regulatorio era un principio muy importante para todos los reformadores. Y básicamente dice eso: si la Biblia no lo enseña, no deberíamos hacerlo. Y si la Biblia lo enseña, deberíamos hacerlo. ¿Qué había en la Iglesia Católica que estaban haciendo que no decía la Biblia? ¿O qué eran cosas que ellos enseñaban que no estaban en la Biblia? Bueno, nombrémoslos. El papado no es bíblico. El purgatorio no está en la Biblia. Es una ficticia humana. Las indulgencias. Nadie puede perdonar los pecados menos Dios. También que la Iglesia es el único que da la fe. Absolutamente incorrecto. Solamente Cristo da fe a cualquiera que pone su fe en su gracia. Solamente por las obras de Cristo somos salvos, no por las obras humanas. Entonces, otro punto es que el hombre es solo salvo por la gracia y no por las obras. Otro punto importante y de gran importancia, como ya dijimos, es que la Biblia es la única autoridad del cristiano y no las tradiciones. Por eso nosotros como cristianos rechazamos legalismo y tradiciones basadas en cosas no bíblicas. Y siempre debemos preguntarnos en nuestras iglesias: ¿es bíblico o no es bíblico? Porque es la forma de reconocer qué deberíamos hacer y qué deberíamos enseñar como cristianos. Bueno, dejaremos entonces este tema. Hemos hablado de muchas cosas en esta ocasión. Repasémoslo básicamente. Las preguntas son: ¿cuándo comenzó la Reforma? En el año 1517. El día exacto siendo octubre 30, cuando Martín Lutero publicó los 95 tesis. Ahora, ¿qué fue de lo que él defendió? Defendió que la Biblia no aceptaba la enseñanza de las indulgencias, del purgatorio y que la salvación venga por medio de obras. Dimos también las 2 razones que impulsaron la Reforma, y la más importante fue sola Escritura, que la Biblia es la raíz de cómo el hombre conoce a Dios y es salvo. Cuando añadimos obras a eso, estamos mal interpretando la Biblia. Entonces, sola Escritura fue muy importante. Y la idea peligrosa que causó tantos problemas para la Iglesia Católica era la idea que cualquiera puede estudiar, leer la Biblia por sí mismo y no tiene que ser enseñado eso. Ahora, por si acaso, ese es un detalle muy bíblico. Por si acaso, si ustedes leen en Jeremías 31, el profeta Jeremías profetiza la venida de la iglesia diciendo que en estos días nadie dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, y pondré en su espíritu la verdad. Está hablando sobre la venida de la iglesia cuando no necesitaremos a un Moisés, a un profeta que nos lleve a Dios, pero que todos tendremos la palabra de Dios y el Espíritu Santo viviendo en nosotros para poder interpretar la Biblia. Y ese es un detalle muy importante. ¿Quién interpreta la palabra de Dios? No un pastor, no un anciano, no un papa, no un sacerdote, el Espíritu Santo. Claro, Dios puede usar a comentarios, a predicadores, a pastores para ayudarnos a entender la palabra de Dios, pero ellos pueden estar también incorrectos. La única forma de saber sí o sí que algo es correcto es cuando el Espíritu Santo nos lo muestra por medio de la Biblia. Y cuando la Biblia
entera lo enseña. Entonces eso es muy importante, a lo que la Iglesia Católica había dejado atrás completamente. Bueno, eso fue el repaso de lo que estudiamos hoy en día y nos damos cuenta que la Iglesia Católica no aceptó a Martín Lutero, pero lo excomulgó y afirmó las dogmas acerca del papado y la importancia de las tradiciones, que es totalmente antibíblico. Entonces, se comenzó una rotura en el año 1517 que no se ha arreglado hasta hoy y no se lo puede arreglar. Porque la Iglesia Católica enseña una herejía, que el hombre se salva por medio de las obras y no por gracia solamente. Y eso es, hermanos míos, una herejía. Y por eso llamamos a la Iglesia Católica no solamente una iglesia con error, pero una iglesia totalmente hereje. Y los que creen, lo que enseña la Iglesia Católica, honestamente, lo que dice la Biblia es que no pueden ir al cielo, a no ser que pongan su fe en Cristo. Y hay católicos que entienden eso, y hay muchos católicos hoy en día que sí leen su Biblia, pero penosamente es la minoría.